Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos hace ver de que toda autoridad, nos dice en el versículo 1, porque no hay autoridad sino de Dios. Dios es la gran autoridad, la suprema autoridad. Y Dios en su creación ha establecido leyes que si alguien las viola se va a enfrentar con las consecuencias. Una de esas leyes inevitable es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquel que quiere, que intenta burlarse de Dios, de él mismo se está burlando, de sí mismo, no de Dios, porque de Dios nadie se burla. Dios conoce todas las cosas. Dios ha establecido leyes espirituales, leyes físicas como la ley de la gravedad. Imagínese a alguien que diga: yo no creo en la ley de la gravedad, esa es una farsa, ese es un invento de los hombres y me voy a tirar desde este edificio y nada me va a pasar. ¿Qué cree usted? Hay que recogerlo en pedazos, ¿verdad? Posiblemente queda como calcomanía sobre el pavimento. Y, no importa si crea o no en la ley de la gravedad, porque ahí no se trata de fe, sino que se trata de una realidad inevitable. Son las leyes que Dios ha establecido, y cualquiera que las viole va a recibir las consecuencias. Otra de las leyes, hermano, y que también va a tener consecuencias en la persona es: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Alma que pecare, esa morirá. Desde el principio, hermano, Dios le dio a conocer al hombre de sus leyes. Y si el hombre obedecía, iba a recibir, hermano, la consecuencia, ¿verdad?, de obedecerlas. Mire, aquí mismo en Romanos capítulo 5, encontramos, hermano, en el versículo 19, Romanos 5, 19, porque esta porción nos remonta a la creación y al establecimiento del hombre en la creación de Dios. Y nos hace ver de que conforme a la desobediencia del primer hombre, todos fuimos constituidos. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán, pues todos la sabemos. El Señor le da órdenes al hombre y le dice: de todos los árboles puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo hagas, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y la serpiente llega a la mujer y le dice: no van a morir. Dios les está privando de algo que ustedes pueden obtener. E hizo ver de que Dios era egoísta y que no deseaba compartir a ella algo bueno. Y la mujer, pues sabemos de que fue engañada y comió y dio a su esposo, dio a Adán. Y entonces nosotros, siendo de la descendencia de Adán, dice la palabra que somos constituidos pecadores, porque, hermano, el desobedecer es pecado. El desobedecer es pecado. Se está quebrantando una ley de Dios, y el hombre fue constituido pecador a causa de su desobediencia. Y nosotros que venimos, humanamente hablando, de aquel ser llamado Adán, también nosotros hemos caído en esa desobediencia. Pero nos dice aquí mismo la palabra en este versículo 19 de que a causa de la obediencia de un hombre. ¿De qué hombre está hablando acá este versículo? De Jesús. Amén, amén, hermano. Está hablando de Jesús, porque Jesús fue el ejemplo perfecto de la obediencia. No se encontró otro ejemplo, hermano, de una persona que fuera obediente a perfección, excepto Cristo Jesús, hermano. Podemos ver de que Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y llevar a cabo su obra. Aun cuando la voluntad del Padre significaba martirio, burla, escarnio, sufrimiento, oposición, ataques verbales, personales, corporales, hermano. Mire,
el Señor se sometió a la voluntad del Padre, y cuando estaba en la agonía, allá en el huerto, que tenía ya sobre sus espaldas, sentía el peso de nuestro pecado, Él ahí en angustia clamó al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra que Cristo fue obediente. Y fue obediente. Mire, vamos a Filipenses capítulo 2, porque ahí, hablando precisamente de Cristo, nos dice de que la obediencia a Cristo Jesús la llevó hasta la misma muerte, hermano. Dice que Él fue obediente. Versículo 6. Vamos a ver. Si es ese versículo, dentro de estos mismos. El cual, versículo 6, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note usted, la obediencia el Señor la llevó desde su nacimiento. Es más, desde los 12 años se puede ver de que el Señor estaba sometido ya a la voluntad del Padre. Cuando María y José lo buscaban, hermano, y no lo encontraron por 3 días, y al fin lo encuentran en el templo, María le reclama y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y le dijo: ¿por qué me buscaban en otro lugar? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar? Entonces el Señor sabía de que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros que estamos en Cristo debemos de seguir su ejemplo, debemos de seguir su enseñanza, y algo que el Señor desea que nosotros sigamos estrictamente y que lo obedezcamos es precisamente en seguirle en su obediencia, en ser obedientes como el Señor fue obediente a Él. Por eso la palabra nos instruye. Mire, Tito capítulo 3, versículo 1. Aquí es una enseñanza para la iglesia. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero note usted, aquí el énfasis se pone en que hay que enseñarle al creyente, hay que enseñarle al cristiano acerca de la obediencia. ¿Y por qué hay que obedecer? Ahora regresamos a Romanos capítulo 13, porque ahí el apóstol Pablo nos dice de que la autoridad, dice, la autoridad proviene de Dios. Dios es la suprema autoridad sobre su pueblo. Y le voy a leer este versículo, digo, lo voy a leer porque lo estoy llevando mucho acá y no va a hacer que se me distraiga en esto, pero apunte usted, Eclesiastés 5:8 dice de esta manera: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores. Entonces podemos ver de que la autoridad es una cadena, es de niveles. La autoridad va por niveles. Podemos ver de que hay autoridades humanas, pero Dios está sobre toda autoridad. Y aun cuando la autoridad sea injusta, cuando la autoridad sea injusta, cuando la autoridad sea corrupta, cuando la autoridad, hermano, se deje comprar, se deje sobornar, sabemos de que Dios ve la corrupción en la autoridad, pero que sobre toda autoridad está Dios, y Dios se va a encargar de juzgar, Dios se va a encargar de dar la recompensa, Dios se va a encargar de castigar a aquel hermano que se opone a la autoridad de Dios. Pero que uno, dice la palabra, que debe de someterse a la autoridad. Ahora, ¿será que hay sus excepciones en cuanto a desobedecer cierta autoridad?
¿Será que nosotros debemos de obedecer estrictamente, ciegamente toda autoridad? Mire, le voy a mostrar de que hubieron sus excepciones. Porque muchas de las veces era necesario el